Buenas tardes, maestro. Desde la investigación está atravesada por el lugar de enunciación de los sujetos que investigan y participan en el proceso de investigación. Para usted, ¿cómo las prácticas reivindican las condiciones identitarias y étnicas de estos sujetos a partir del lugar de enunciación de los docentes? Bueno, creo que uno de los principales asuntos hoy, en lo que pudiéramos llamar la investigación, en lo que serían las emergencias desde América Latina de unos caminos alternativos, es que la práctica ha tomado un lugar especial. Y la ha tomado porque la práctica es el lugar que permite la enunciación del mundo que es pluriverso, no del mundo que es universal, y permite dialogar con ese mundo universal. Pero a la vez, a medida que se ha venido profundizando en la práctica, se ha ido encontrando un aspecto muy importante. Es que esas prácticas, al ser la síntesis de múltiples determinaciones, funcionan con otras lógicas, funcionan con otros enunciados y requieren de un giro metodológico. Y vamos como encontrando que uno de los problemas que se ha tenido es que hemos mirado la práctica con unas metodologías muy específicas de esas que se han dado tradicionalmente, y esas metodologías necesitan ser replanteadas, reorganizadas. Hoy, curiosamente, podemos hablar de una experiencia en la que estamos. Hoy hablamos de reautorías como un método para ver las prácticas. Hoy hablamos de etnometodologías. Hoy hablamos de narrativas. Hoy hablamos de enfoques orales. Hoy hablamos de sistematización. Entonces, pudiéramos decir que hoy investigar las prácticas se convierte en una corriente que epistemológicamente replantea lo que ha venido siendo el mirar de un tipo de conocimiento que ausculta lo universal. Entonces, en el sentido de cómo esas diversidades pueden emerger, nos encontramos que las metodologías para la práctica van a permitir que se exprese un humano diferente, un culturalmente diverso, viviendo en un mundo uno con la naturaleza y en sociedades desiguales. Una perspectiva de colonial. No solo de colonial, yo creo que estamos encontrando como una síntesis que recoge hoy una amplitud de miradas, porque por ejemplo hoy se está replanteando elementos de la investigación-acción participante. Carlos Rodríguez Brandao de Brasil ha venido mostrando cómo toda esa tradición de la investigación-acción participante había ya planteado muchos elementos que se está tratando de recoger desde la decolonialidad. Yo digo que es importante la decolonialidad, pero hay que evitar volverla una moda, porque al volverse una moda se pierde todo ese fundamento que se ha construido en el pasado. Gracias, maestro. Dos momentos interesantes, como lo explicaba, de San Agustín versus la escolástica de Tomás de Aquino, y después pasa el tránsito al racionalismo, y hoy vemos que en la educación actual y en la forma de aprender a investigar y de enseñar a investigar a los maestros, todavía hay unas resistencias para que los paradigmas dialoguen. Cuando hablamos de paradigmas emergentes, todavía hay un anclaje fuerte al paradigma positivista para trabajar la investigación social en la educación, pero yo creo que ninguno es excluyente. Entonces la pregunta sería, ¿cómo podemos invitar desde la formación de maestros a ese diálogo de esos paradigmas sin ser excluyente, pero tampoco sin volverlos una moda, sino que de alguna manera converjan y que le aporten? Yo creo que cada uno en su momento y en sus disciplinas y en cada sistema son acorde a su necesidad, pero en la investigación educativa requerimos de miradas plurales, no excluyentes, pues nosotros trabajamos con sujetos
Entonces, ¿cómo podemos en diálogo esas miradas de esos paradigmas? Bueno, yo creo que, por ejemplo, en uno de los lugares donde yo me muevo, la sistematización, creo que hoy, al menos en las corrientes que personalmente también me muevo, hemos encontrado que ir a la práctica significa descubrir esas múltiples determinaciones y la manera como lo concreto toma forma. Y ahí entonces hemos tenido que mirar en la conversación que también desde la sistematización se venía trabajando esa tensión entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Yo personalmente hoy considero que hay que hacer investigaciones híbridas. Investigaciones que son capaces de recoger e integrar lo cuantitativo y lo cualitativo. Además, porque me encontré un texto muy bello que decía por allá, todavía los que hacen la diferencia entre lo cuantitativo y lo cualitativo son prisioneros de una decisión del obispo de París en 1277. Y me puse a investigar y encontré una cosa muy bonita. Y es que al surgir el mundo de los talleres, el mundo de la artesanía, se fue complicando, por ejemplo, llevar contabilidad con números romanos. Entonces surgió la discusión de cómo introducir los números arábigos. Pero eso era herejía, porque pertenecía a un mundo que no estaba construido en la tradición, en la tradición occidental católica. Y entonces se dio la discusión de qué se permitía y cómo se permitía introducir los números decimales. Y entonces el obispo de París hace una carta pública en el cual dice que se puede incluir los números. Es muy importante porque parece que para algunos autores esa decisión del obispo de París, la manera como lo hace en 1277, es el que lleva a que una forma de entender lo cuantitativo y lo cualitativo sea introducido en el pensamiento filosófico y luego en el pensamiento investigativo. Yo personalmente considero que, al menos en esta línea que venimos trabajando nosotros de la práctica, es necesario salir de las dicotomías. Y una dicotomía de la que hay que salir es lo cuantitativo y lo cualitativo y decir que son complementarias. Correcto, pero no se puede caer de pronto en una situación donde no se fundamente epistemológico los dos paradigmas, las dos miradas, lo cuanti y lo quali, porque yo puedo utilizar instrumentos de lo cuantitativo y lo cualitativo, pero necesariamente no es una investigación híbrida ni mixta. Yo utilizo instrumentos, técnicas que le aportan a este paradigma cualitativo, al tipo de investigación cualitativo. Para que sean netamente mixtas, híbridas, no es necesario que se fundamenten las dos epistemológicamente. Yo creo que el gran problema es que hemos venido fragmentando esas epistemologías. Entonces, la mirada entre lo objetivo y lo subjetivo. Correcto, ese es el gran dilema. Eso es complementario. Eso no existe un mundo de lo subjetivo y un mundo del otro. Y creo que Hessenberg, en todo su planteamiento con el principio de la incertidumbre, nos muestra ese camino. Entonces yo diría que tenemos que andar con modestia y permitir que las personas inicien caminos investigativos para darle lugar a ese encuentro de complementariedades. Porque yo creo también que es parte de un cierto izquierdismo del 70, considerar que lo cuantitativo es de derecha y lo cualitativo es de izquierda. Y la realidad es una. Se estigmatiza. Y la realidad es una. Y creo que hay que intentar ayudar a salir de eso, iniciando reflexiones, y reflexiones que todavía estamos muy lentos haciéndolas. Pero nos va a ayudar si salimos de esas miradas cerradas. Perfecto, muchas gracias. Y déjeme decir. Muy amable. Bien, profe Marco,
Teniendo en cuenta que la ciencia es una construcción humana y que ya no solamente se trata de ciencia como la comprensión de fenómenos naturales, sino entendiendo que la humanidad hace parte de esos fenómenos naturales, ¿qué papel juegan los procesos de indagación en la nueva resignificación de ciencia? Bueno, yo personalmente considero que la indagación está al centro de las habilidades blandas. Un niño, una niña, un joven que aprende a hacerse preguntas, y preguntas en donde la respuesta que se tenga siempre tenga la posibilidad de nuevas preguntas, abre un camino a saber que el mundo se está haciendo, en este sentido de lo que hemos estado conversando, que el mundo no está hecho totalmente y además le permite a uno descubrirse como parte del mundo. Entonces yo diría que por eso cada vez más va apareciendo unos enfoques pedagógicos basados en la indagación, y esos enfoques pedagógicos basados en la indagación lo que están haciendo es recuperar una idea de investigación para colocarla en la pedagogía. Para mí hoy es indisociable la relación investigación, enseñanza o investigación-aprendizaje. Freire decía que uno están contenidos en el otro, y en ese sentido creo que no hay maestro y maestra que dé respuesta a estos tiempos que no sea indagador, que no sea investigador. En ese sentido creo que parte del redescubrimiento, de la reconfiguración de la escuela de este tiempo se está haciendo desde la indagación. Lo que pasa es que en alguna medida las políticas internacionales todavía son políticas que tienen apresado el currículo, y tienen apresado el currículo en ese algoritmo básico de un modo uno de la ciencia, que es la repetición de verdades, que es la contrastación de verdades, que es la afirmación de verdades. Entonces, la indagación, ¿a qué nos abre? La indagación nos abre a un mundo que se sigue haciendo, no está totalmente hecho, y por eso en el corazón de la educación hoy, desde mi perspectiva, la indagación se vuelve fundamental. Gracias. Buenas tardes, profesor Marco Raúl. Si no me equivoco, el método científico tradicional presupone la objetividad. Los métodos emergentes de investigación parten del supuesto de que la subjetividad es importante en el tipo de conocimiento que se produce. La pregunta es, ¿cómo construir una subjetividad auténtica en esos tiempos de cambio de paradigma? Bueno, Víctor, yo creo que hay un asunto central, y volvemos un poco con alguna pregunta que se hacía anteriormente. Creo que no podemos separar objetividad de subjetividad, porque pareciera que entonces ahora todo vale, y entonces surge un discurso medio espontáneo, medio todo vale, cualquier forma de subjetividad vale. Yo creo que se han construido unos criterios de objetivación, y esos criterios de objetivación es necesario tenerlos en cualquier lugar, en cualquier circunstancia. Solo que, ¿qué fue lo que cambió? Cambió un modelo que decía que la objetividad era posible, pero para hacer posible la objetividad había que expulsar la subjetividad. Ahora lo que estamos diciendo es que la relación entre lo subjetivo y lo objetivo cambió, y cambió en el sentido de que se reintroduce lo subjetivo, y lo subjetivo construye un rigor, y construye un rigor en el cual las formas de objetivación están presentes. Entonces yo creo que hay que evitar, venimos como de una tradición dicotómica, bueno, malo, blanco, negro, objetivo, subjetivo, y ahora nos encontramos en una tradición que para poder dar cuenta de la totalidad y de una totalidad no mecanicista se ve obligada a tener en cuenta lo que antes eran dos contrarios. Esos dos contrarios deben ser integrados en aquello que se intenta responder.
Por eso hablábamos hace poco de, no se trata de decir ahora lo cuantitativo o ahora lo cualitativo, sino que son formas de acercamiento a la realidad, en donde las dos se hacen complementarias. Y se hacen complementarias desde un método que es el que yo tengo, pero no le tengo miedo a incluir lo otro. Entonces yo creo que más bien habría que hablar de construir unas nuevas relaciones entre lo subjetivo, lo objetivo, y para salir de la manera como fueron entendidos, y lo que estamos es tratando de construir eso que llamamos las objetivaciones, y cómo esas objetivaciones se construyen para poder hacer posible la investigación, porque si no, entonces entramos en un mundo en donde todo vale, todo este discurso que además es muy peligroso de un pluralismo absoluto, de una subjetividad absoluta. No, vamos a explorar la subjetividad, pero vamos a explorar la subjetividad en una nueva manera de construir las relaciones entre lo subjetivo y lo objetivo. Y como profesor, construir un sujeto autónomo en este sistema que tiende a alienarnos, por ejemplo en el contexto de la escuela, los niños con los cuales nosotros trabajamos. Bueno, creo que este tiempo es un tiempo maravilloso para poder hacer propuestas educativas y pedagógicas, en el sentido que tú dices. ¿Por qué? Porque es que no hay autonomía sin haber formado individuación y subjetividad. ¿Y de dónde sale la individuación y la subjetividad? La individuación y la subjetividad sale de la apuesta de ser humano que tengas. Ese ser humano tiene unas capacidades, ese ser humano en la cultura desarrolla unas habilidades, y esas habilidades y ese conocimiento que se desarrolla es lo común. ¿Qué es lo común? Aquello que pertenece a la especie humana. ¿Y qué es lo que pertenece a la especie humana? Nos pertenecen las capacidades. Todos los que estamos y todas las que estamos aquí sentados, la especie humana nos ha desarrollado durante miles de años eso que somos hoy, ese paquete que traemos hoy. Eso es común de todos los humanos. Institución de Educación Superior, sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.